¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio socio-religioso de la 8 Mediterráneo que realizamos una semana más desde casa con motivo de este estado de alarma y de confinamiento relativo en el que seguimos todavía en España. Hoy el protagonista principal de este espacio va a ser todo un gigante de la humanidad. San Juan Pablo II, el gran papa polaco del que esta semana, el pasado día 18 de mayo, se han cumplido 100 años de su nacimiento. Esa gran efeméride se ha celebrado, por ejemplo, aquí en Valencia con un pequeño homenaje, dadas las limitaciones a las que obliga el estado de alarma por la crisis sanitaria, un homenaje ante la estatua del propio Papa que hay a la entrada del Palacio Arzobispal. Hasta allí se acercaron una representación de fieles polacos para depositar flores y para rezar. Varios sacerdotes valencianos y empleados de la curia diocesana se acercaron también en ese momento para rendir homenaje al Papa Wojtyła. Además, la sección de Valencia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II organizó junto a la Universidad Católica de Valencia una jornada online con motivo de este centenario. Una jornada de la que después les hablaremos más ampliamente, en la que se repasó el importante magisterio del Papa polaco. Y mientras, en el Vaticano también se honró su memoria y en el día de su nacimiento el Papa Francisco presidió una misa en la capilla de la Basílica de San Pedro, donde se encuentra el sepulcro de San Juan Pablo II. Francisco destacó de su antecesor su fe, su intimidad con Dios a través de la oración, su misericordia y su cercanía al pueblo, lo que le hizo recorrer el mundo entero para llevar el Evangelio a todos los rincones del planeta. Ese carácter misionero es uno de los aspectos que todos recordamos de Juan Pablo II. Vamos, si les parece, a rememorar ahora algunos de los hitos y de los aspectos más importantes de este gran papa, también de su vinculación especial que tuvo con Valencia. Lo hacemos todo a través de esta pequeña síntesis con nuestra compañera Marta Almela. Se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, una de las figuras más sobresalientes del último siglo, un gigante de la humanidad, como le han llamado muchos. Nació en la pequeña localidad polaca de Wadowice el 18 de mayo de 1920. Desde bien pronto la vida de Karol Wojtyła estuvo marcada por la fe católica de su familia y por el sufrimiento. Su madre murió siendo él un niño y su padre falleció solo unos años más tarde. Fue testigo directo también de la tiranía del nazismo y del comunismo en su Polonia natal. Kardynałem Wojtyła. En 1978 fue elegido papa, el primero polaco de la historia y el primero no italiano desde hacía más de 400 años. Su pontificado marcó un hito en la historia de la Iglesia y tuvo hondas repercusiones en todo el mundo. Se le considera uno de los principales artífices de la caída del muro de Berlín y del derrocamiento del comunismo en Europa, una revolución incruenta impulsada por un hombre que se destacó por su defensa de la vida y la dignidad humana. En sus 27 años de pontificado promovió el respeto a la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural frente a amenazas como el aborto o la eutanasia. Defendió la familia, el diálogo entre religiones y la paz entre naciones. Clamó contra los excesos de ideologías y sistemas que vulneran los derechos humanos, entre ellos el marxismo y el capitalismo exacerbado. Y dedicó una parte importante de su magisterio a la llamada teología del cuerpo y del amor humano, interpretando la sexualidad a la luz del Evangelio frente a la llamada revolución sexual impulsada a finales de los años 60. El Papa de la Familia, como le gustaba ser llamado, fue además el Papa de los jóvenes, el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Papa que sufrió un atentado y que perdonó a su agresor, y también el Papa viajero, pues recorrió el mundo entero para llevar la fe cristiana a todos los rincones del planeta. Y fue finalmente el Papa anciano que enseñó al mundo la dignidad humana ante la enfermedad y el final de la vida. A su funeral en 2005 acudieron fieles, personalidades y jefes de Estado provenientes de todo el mundo, de todas las culturas y de todas las religiones. Juan Pablo II el Magno, como también le han llamado, tuvo además una vinculación especial con Valencia.
En 1982 visitó la capital del Turia y presidió una multitudinaria ordenación sacerdotal, con un total de 141 jóvenes de diferentes partes de España ordenados ante cientos de miles de personas en el Paseo de la Alameda. En esa ceremonia el Papa consagró en la Eucaristía con el Santo Cáliz que se venera en la Catedral de Valencia y que, según la tradición, fue el que utilizó Jesús en la Última Cena. En ese viaje apostólico el pontífice quiso visitar además la localidad de Alcira para mostrar su cercanía y apoyo a los afectados por la rotura, unos días antes, de la presa de Tous. Años después, en 1994, Valencia fue elegida para ser sede en España del Pontificio Instituto Juan Pablo II, un centro académico para estudios sobre el matrimonio y la familia que había sido fundado en Roma por el propio Papa. Y ya en 2003, Juan Pablo II designó a Valencia como sede del V Encuentro Mundial de las Familias, un evento multitudinario que fue presidido en el año 2006 por su sucesor, Benedicto XVI. El cariño de Valencia al Papa es visible hoy a través de diferentes memoriales e imágenes, como la estatua que hay en la entrada del Palacio Arzobispal, un testimonio de la memoria agradecida de Valencia al gran Papa polaco. Bien, pues ahora sí, vamos a ver más ampliamente lo que dio de sí esa jornada online sobre Juan Pablo II de la que les hablábamos antes, organizada por la sección en Valencia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, junto con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. La jornada se realizó así, a través de Internet, ante el estado de alarma y confinamiento parcial en el que seguimos. Fue presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que animó a continuar con la rica herencia que nos dejó San Juan Pablo II. Y en referencia a las palabras del Papa polaco en su primera visita a España, en el año 1982, poco después de la transición a la democracia, el cardenal Cañizares subrayó que el mensaje de diálogo y de convivencia del Papa Wojtyła es el mejor programa para España en sus circunstancias actuales. En la jornada intervino también el vicario general de la diócesis de Valencia, Vicente Fontestat, que moderó una mesa redonda de expertos sobre el pensamiento de Juan Pablo II, particularmente en lo referente a su magisterio sobre la familia y el amor humano. Vamos a ver ahora un resumen de algunas de las principales ideas que se expresaron durante esta jornada online. No tengáis miedo. Esas fueron sus primeras palabras cuando él comenzó su pontificado y fueron unas palabras de un profeta. No es simplemente una exhortación para animarnos, para decir que teníamos necesidad de un apoyo, sino ante todo asegurar que hay una acción de Dios en medio de nosotros, que es la que nos puede quitar el miedo. Pues son palabras que luego él estuvo reflexionando durante su propia vida para decir que cuando las pronunció no sabía todavía el alcance que tenía. No podemos pensar en Juan Pablo II como una persona muy buena que pasó y que simplemente nos dejó algo que podemos recordar como bueno, no, sino que nos ha abierto un futuro que ahora mismo tenemos que ver. Para poder entender el futuro de la Iglesia, tenemos que escuchar de una manera nueva a Juan Pablo II. Por eso en su libro de entrevista, Cruzando el umbral de la esperanza, él recordaba, es un libro en que constantemente, prácticamente 15 años después, estaba recordando ese momento. Y de cuando el 22 de octubre de 1938 pronuncié en la plaza de San Pedro las palabras, no tengáis miedo, no era plenamente consciente de lo lejos que me llevarían a mí y a la Iglesia entera. Su contenido provenía más del Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús a los apóstoles Consolador que del hombre que las pronunciaba. Sin embargo, con el paso de los años las he pronunciado en varias circunstancias. No solo es un momento, es realmente un camino, una promesa que nos hace y que ahora tenemos propiamente que meditar. Ciertamente recordar a San Juan Pablo II, lo que me inspira a mí, como he visto a tantísimas personas, es ante todo la figura de un padre, de un gran padre. Y entonces, ¿qué recibimos de un padre? Después de una muerte, recibimos una herencia. De alguna manera su vida se ha acabado. Ahora es un bloque. Pero ese bloque lo tenemos dentro de nosotros y en nosotros se convierte en una fuente de vida. Es capaz
de llenar el mundo y es capaz de abrir, por tanto, unos horizontes tan grandes que son los que tenemos que dar. Por eso Juan Pablo II no está pasado. Juan Pablo II está todavía por venir, en el sentido de que él tenía como misión llevar la Iglesia al siglo XXI. Bueno, en el siglo XXI. Aquello que nos ha dejado son claves precisas para en medio de algo que nos parece incierto, en el que parece que no tenemos referentes, en el que hemos perdido como la visión que nos permite caminar, es volver a Él, lo que nos ayuda a tener una luz para poder caminar. La fe es una roca firme. La fe nos ayuda ante los cambios del mundo a entender que Cristo no cambia, que aquello que creemos de verdad es una luz y que la luz no puede cambiar. Hay una única luz para todos los hombres. Y esto es lo que propiamente nos puede dar la libertad. Entendemos que la luz nos hace libres porque nos permite caminar mejor. Es absurdo presentar la luz como un límite, sino la luz es ante todo como aquello que activa en nosotros nuestro mejor actuar. Este es el sentido profundo, ¿no?, de esa afirmación que Juan Pablo II constantemente decía: la verdad os hará libres. La verdad es esa luz, ¿no? En la Veritatis Splendor lo dice: estas palabras encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia. La exigencia de una relación honesta respecto a la verdad, como condición de una auténtica libertad, y la advertencia, además, de que se evite cualquier libertad aparente, cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier libertad que no profundice en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. También hoy, después de 2000 años, Cristo aparece a nosotros como aquel que trae al hombre la libertad basada sobre la verdad, como aquel que libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye esa libertad de sus mismas raíces, en el alma, el hombre, en su corazón y en su conciencia. Frente al construccionismo total y al culturalismo que es propio de la ciencia social, todo es construido, no hay una naturaleza humana, nada nos viene dado, como se ve perfectamente en todo el tema del género en estos momentos. Juan Pablo II sabe anclar muy bien su visión social y su análisis social en el concepto de persona, en este concepto de dignidad, que se comentaba hace un momento también, ¿no? De tal manera que a través de la estructura familiar se establece un vínculo muy interesante, muy constructivo y muy bueno entre lo que es el individuo, la persona, y la estructura social y la sociedad, ¿no? Es lo que los sociólogos llamamos el micro-macro link. Él soluciona muy bien el problema de la relación entre individuo y sociedad a través de la familia y a través de este enganche que hace entre estructura, entre lo construido y lo dado. La familia como comunidad de vida y amor es fundamental en este reconocimiento de la familia como estructura social intermedia. Y esta definición de familia como comunidad de vida y amor en su cariz social es muy interesante porque está haciendo referencia a las dos grandes dimensiones de toda relación social. Cuando hablamos de vida hablamos de la dimensión vinculante de la familia y cuando hablamos del amor hablamos de la dimensión simbólica o referencial. Y con esto hago referencia a la sociología relacional del profesor Pier Paolo Donati, que es una sociología estupenda y maravillosa. Es decir, Juan Pablo II sienta las bases para poder afirmar que se puede hacer una sociología compatible con nuestra fe, que la estructura social condiciona al hombre pero es modificable. Podemos intervenir en ella creando verdaderas estructuras de amor, verdaderas estructuras que promocionen la dignidad de la persona y que promocionen la dignidad de la familia como sujeto social de pleno derecho. El Papa entiende que existen estructuras de pecado, estructuras sociales que condicionan a la persona a moverse en un ámbito de alejamiento de Dios. Y esto es muy interesante. El Papa reconoce el papel de la estructura social, más allá de lo que hagan los individuos, ciertamente incluidos en ella, ciertamente condicionados por ella y ciertamente a través de los procesos de socialización influyen en ella. Pero hay una estructura que nos prepara, que nos condiciona, que nos pone delante la vida en el pecado. Y esto es muy interesante porque podemos darle la vuelta y entonces podemos entrar en lo que él llama de una manera estupenda y maravillosa la civilización del amor. Es decir, si hay estructuras de pecado, a través de la conversión personal en el útero que es la Iglesia y a través de la vivencia en la familia, como magníficamente ha expuesto el profesor Petrova, podemos encarrilar esta civilización del amor, crear estructuras de amor, que son las que verdaderamente hacen crecer a los individuos, a las personas,
y a la sociedad. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? A esas preguntas la filosofía da respuestas, las cuales revisa críticamente una y otra vez. ¿Sin llegar nunca a ninguna conclusión? No. También en filosofía existe el progreso. De hecho, la encíclica sobre la fe y la razón apunta que hay un almacén de verdades, una especie de patrimonio espiritual de la humanidad, punto de referencia para las diversas escuelas filosóficas, un almacén de verdades filosóficas. Junto con las verdades de la vida cotidiana y de la investigación científica, además de las verdades religiosas y de la verdad revelada en Jesucristo que las unifica a todas, las verdades de la filosofía constituyen uno de los órdenes de verdad. No hay contradicción entre los distintos niveles u órdenes de verdad citados en la encíclica que acabo de repasar, pero necesitamos estar en contacto con todos estos niveles u órdenes de verdad. El hombre no vive en plenitud sin el contacto con todos estos niveles de verdad. Si al hombre se le priva de la relación con la verdad, cae en manos de las patologías, que son legión. No obstante, hay remedio para ellas. Desde sus orígenes, la filosofía, como la fe cristiana, tiene una dimensión terapéutica que hoy urge reavivar. Tanto la fe como la filosofía identifican y curan estas enfermedades, en el camino de ambas hacia la contemplación de la verdad, como recuerda la encíclica. Pero, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es un sujeto que busca ser amado y amar, porque del amor procede, el amor es precisamente la primera de todas sus experiencias y el amor es su meta. Este es el don a la raíz de aquella sed de sentido que hemos identificado antes como desencadenante del impulso filosófico. Este don, el don del amor genuino, es la base de todo el pensamiento de Karol Wojtyła. Está tratado en profundidad a lo largo de toda su producción e inspira ya su libro Amor y Responsabilidad de 1960, de título tan acertado como poco condescendiente con el emotivismo reinante entonces y ahora, como el profesor Petzova recordaba. En esta aportación, en Amor y Responsabilidad, avanza la norma personalista, su particular versión de la norma moral absoluta o imperativo categórico kantiano. La persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y válida respecto de ella. Recuerdo perfectamente la honda impresión que se grabó en mi alma cuando pude escuchar que el Santo Padre Francisco hacía suya en la homilía de su canonización el apelativo que el mismo Papa Wojtyła quiso para sí, Papa de la Familia. El misterio de la familia fue sin duda uno de los grandes amores de su vida. La familia, el matrimonio, el amor humano. Siendo aún joven sacerdote aprendí a amar el amor humano. Este es uno de los temas fundamentales sobre el que centré mi sacerdocio, mi ministerio desde el púlpito, en el confesonario y también a través de la palabra escrita. San Juan Pablo II es el Papa de la familia, porque supo amar el amor humano, que es su esencia desde su juventud, quizá ya desde su infancia. Los testimonios son incontestables. Sin embargo, en el momento histórico que estamos viviendo, considero que el apelativo de Papa de la Familia necesita ser completado. San Juan Pablo II no es el Papa nostálgico de la familia del pasado, como algunos más o menos abiertamente están insinuando, y menos un rigorista de la familia, como acaba de aclarar el Papa Benedicto XVI. Juan Pablo II es el Papa de la familia del futuro, porque es el Papa de la santidad de la familia de hoy. Juan Pablo II, nos lo ha dicho también Petzova, está en el futuro, no en el pasado. Son conocidas sus afirmaciones. El futuro de la humanidad y de la Iglesia pasa por la familia. La familia es el camino de la Iglesia. Recuerdo la emoción con la que él pronunció en aquella primera jornada mundial de la familia en Roma, improvisando, parándose de los papeles que tenía escritos. Familia, ¿qué dices de ti misma? Tú eres Gaudium et Spes.
Tú eres la esperanza de la humanidad. Con mirada clara y evidente, Juan Pablo II vio en la familia la encrucijada cultural donde se decide el futuro de nuestra civilización. Eso que hoy se llama despectivamente heteropatriarcado y que ha llevado a la ONU a considerar a la Iglesia enemiga de los derechos humanos es ni más ni menos que la civilización judeocristiana. Como San Juan Pablo II supo ver, nos encontramos ante una clara encrucijada cultural, dos visiones del hombre, del mundo y de Dios, dos horizontes intelectuales opuestos se enfrentan en este momento: el experimento social de la ideología de género o la cultura de la familia. Juan Pablo II en esta encrucijada nos trae la luz y por ello la esperanza. Podemos decir que el futuro está de nuestra parte, porque el corazón del hombre no es de quien lo rompe, el corazón del hombre es de quien lo restaura, de quien lo repara. Y tenemos tantas experiencias después de 40 años de Familiaris Consorcio y de la teología del cuerpo. Podemos decir hoy que por sus frutos los conoceréis. Por ello, frente a la ideología de la exasperación del placer físico, desencarnado de la pornografía, la experiencia del gozo espiritual y de la adoración gratuita y plena de sí en la carne santa de los esposos. Frente al hedonismo individualista, el profetismo de los cuerpos, la revalorización del tálamo nupcial, del carácter sagrado del abrazo de los esposos. Frente al cuerpo, simple materia moldeable en manos de un sujeto emotivo utilitario, la sacramentalidad y el significado esponsal del cuerpo. Grandes apuestas de Juan Pablo II. Cierto, esta propuesta tiene futuro. Y podemos decirlo, no porque seamos voluntaristas, sino porque estamos viendo ya sus frutos. Porque muchas familias, nuestros alumnos en Valencia y en todas partes del Instituto Juan Pablo II, son testigos de esta verdad. Ya la alimentan y se alimentan de ella. Ya regeneran cada día su amor desde ella. Yo llevo muchos años en el instituto, pero ciertamente si me quedo con algo es con las personas que me han dicho: esta enseñanza ha salvado a mi familia. O la gente que ha dicho: esta enseñanza me ha posibilitado vivir con alegría mi sacerdocio. Eso es lo que yo puedo llevarme en el corazón. Bien, pues esas son algunas de las reflexiones en esa jornada online acerca del luminoso pensamiento de San Juan Pablo II. Continuamos en el programa Encuentros y continuamos conociendo más cuestiones acerca de la actualidad de la Iglesia en Valencia, en este caso a través de nuestra compañera Ángela Francés, también desde su propio hogar. Ángela, muy buenos días, y hablamos, por ejemplo, de la progresiva vuelta a las misas de los fieles en los templos valencianos. Así es, Eduardo, tras 2 meses de confinamiento, finalmente las iglesias, los templos y las parroquias de nuestra diócesis valentina han abierto sus puertas y los fieles han podido regresar a la celebración de la Eucaristía. Desde el 11 de mayo ya algunas localidades de nuestra diócesis como Gandía y Ontinyent habían podido hacerlo, pero es a partir de este lunes que ya todos los valencianos podemos acudir a misa, incluso en la catedral y en la basílica, por supuesto que siguiendo las medidas de precaución y de seguridad que han marcado el Ministerio de Sanidad y también el Arzobispado de Valencia. El templo solo puede llenarse 1/3 de aforo y se debe respetar las distancias de seguridad. De allí que en todos los templos se hayan situado marcas e indicaciones para que así sea en todo momento, incluido el momento de recibir la comunión. También se ha colocado geles desinfectantes y otros medios, además de seguir una escrupulosa limpieza al finalizar las celebraciones. Aprovechamos para animarles a vivir este tiempo con prudencia, en especial a las personas mayores y ancianas, a quedarse en casa. Ya el arzobispo de Valencia ha recordado la prórroga del precepto dominical y es por esta razón que las misas continuarán retransmitiéndose a través de las redes sociales y también de la televisión. Sin embargo, aunque estamos volviendo a una normalidad en el culto religioso, hay algunos actos que sí se verán afectados de forma que serán suspendidos y algunos otros
serán también pospuestos. Por ejemplo, en el caso de la celebración del Corpus, que el 14 de junio, como todos los años, realiza una procesión en las calles de Ciutat Bella, no se va a poder llevar a cabo. Asimismo, el ayuntamiento ha notificado la suspensión del resto de actos festivos, como el traslado de las rocas hasta la Plaza de la Virgen del 12 de junio, el concierto de la banda municipal del sábado 13 y la noche de fiesta o la cabalgata del convite, con invitación a la fiesta por el capellán de las rocas, exhibición de las danzas del Corpus y comparsa de la Degollá, que se celebra el domingo por la mañana. Y así como se han cancelado estos actos en torno a la celebración del Corpus, también se ha tenido que suspender la asamblea sinodal, en la cual ya se iba a dar lectura y hacer reconocimiento público de las conclusiones del Sínodo Diocesano, que se comenzó en octubre del año pasado. Inicialmente la asamblea sinodal estaba prevista para finales de este mes de mayo para que coincidiera con la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19, esto se va a tener que posponer para después del verano, para los meses de septiembre u octubre. Y asimismo, otras celebraciones también se han visto afectadas por esta pandemia. Este es el caso de la fiesta de los niños de la calle de San Vicente, que este año se va a tener que cancelar. Esta celebración se viene llevando a cabo desde hace 4 siglos de forma ininterrumpida, desde el año 1625. Desde el gobierno de la Asociación de la Fiesta de los Niños de la calle de San Vicente, el portavoz Francisco Ortega nos cuenta más detalles sobre esta decisión. Escuchemos. Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa cuando este año la fiesta de los niños de la calle San Vicente llevaría 395 años celebrándose sin que se recuerde su interrupción ni siquiera por la guerra civil. No obstante, el acuerdo de suspensión ha resultado el único posible y es fruto de la solidaridad de los miembros de la Junta, dada la situación de alerta sanitaria que nos obliga a actuar con prudencia y responsabilidad, evitando todo riesgo para la salud de los asociados y de todos aquellos que participáis o simpatizáis con la fiesta. Pero la fiesta de los niños de la calle San Vicente no dejará de honrar a su patrón en las fechas habituales. Para ello, durante los últimos días de mayo y primeros de junio de 2020, evocaremos las fiestas y pediremos a San Vicente su intercesión en estos momentos tan difíciles para la humanidad. La fiesta entrará en vuestros hogares, si así lo deseáis, a través de la web de nuestra asociación, de la Junta Central Vicentina o de las redes sociales. También emitiremos celebraciones religiosas en directo desde la iglesia de Santa Catalina y San Agustín. Y pronto llegará 2021, y con mayor ilusión si cabe, celebraremos nuestras fiestas, siguiendo con ello nuestra secular tradición en honor a San Vicent Ferrer. Moltes gràcies, visca San Vicent Ferrer y visca la festa dels xiquets del carrer de San Vicent. Ya escucharon a Francisco Ortega, portavoz de la Asociación de la Fiesta de los Niños de la calle de San Vicente. Este año la fiesta se llevará a cabo de forma online a través de la web de la asociación, de las redes sociales y también con transmisión en directo de las misas. Esta es una opción por las cuales muchos han optado durante estos meses de confinamiento y así lo hemos visto en encuentros, por ejemplo, durante el Festival de la Canción Vocacional y también en el encuentro de Valencia Misionera. Hoy les contamos de otro evento que también se llevó a cabo de manera virtual y esto fue la instalación de las Cruces de Mayo, una fiesta que conmemora el hallazgo de la cruz de Jesucristo en el siglo IV por Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Desde la suspensión de la instalación de las Cruces de Mayo con motivo de la pandemia, la asociación Lorrat Penat animó a realizar en casa una sencilla cruz con los materiales que se tuvieran a mano, con flores, telas, luces e incluso dibujos para celebrar la fiesta de la Santa Cruz. El 3 de mayo, varias familias se unieron a esta tradicional celebración, elaborando sus cruces y compartiendo imágenes de las mismas a través de las redes sociales. Vamos a ver a una familia valenciana realizando su cruz de mayo. Esta es la familia Chaqués Boringer. Veremos a María Chaqués, la actual regina del Xocs Florals, y también a su madre Bettina Boringer. Enguany ens ha tocat viure una situació un tant excepcional. Per culpa d'aquesta pandèmia ens hem tingut que quedar en casa.
Això també ha suposat que moltes celebracions de la nostra comunitat s'han vist afectades, però això no vol dir que no tenim que celebrar-les. El Ratpenat enguany ha decidit que una iniciativa en la que vol fer les Creus de Maig a casa. I clar, nosaltres volem fer a casa aquesta iniciativa i volem participar i hem decidit fer una Creu de Maig en família. Així al meu costat està ma mare, que me va ajudar ahir a triar les flors que anem a utilitzar per a la Creu de Maig. Ja tenim tots els materials que necessitem per a la nostra Creu de Maig i ja la nostra base és la que hem triat. Hi ha 2 branques d'arbre de pi i en aquesta corda anem a unir-les. Resultat? La veritat que és molt laboriós i mira que la nostra és més xicoteta que les Creus de Maig que hem vist en el carrer, però ho hem passat bé. Sí, sí. Ho hem passat bé, que això és lo important, i també hem participat d'un arrel molt valencià i jo espero que totes les persones que estan veient aquest vídeo que participen i que se sumen a la iniciativa de les Creus de Maig, perquè és un arrel molt important y no cal perderlo. También dentro de la celebración que se llevó a cabo el primer domingo de este mes, distintas iglesias valencianas realizaron la bendición de la cruz y de sus términos municipales. Desde la colegiata de Gandía, que estamos viendo ahora mismo en imágenes, el rito fue oficiado por el abad de la colegiata Ángel San Eugenio. Por este ritual son bendecidos todos los campos y territorios del término municipal en cuestión. En el caso de la Catedral de Valencia, la bendición de la cruz y del término municipal fue presidida por el arzobispo don Antonio Cañizares, quien se dirigió con estas palabras de bendición. Dios, fuente de todos los bienes, bendiga y dé fecundidad a esta tierra y en los trabajos de los hombres, para que podamos alegrarnos de sus dones y proclamar siempre sus alabanzas. Amén. Bien, continuamos en Encuentros y ahora es momento de realizar un recorrido por las principales páginas del periódico Paraula, que es editado por el Arzobispado de Valencia. Nuestra compañera Belén Nava nos cuenta cuáles son los contenidos más destacados de la edición de esta semana del periódico. Belén. En este número de Paraula conocemos cómo ha sido el emocionante reencuentro en las parroquias tras estar más de 60 días confinados en nuestros hogares. Con mucha emoción e ilusión han vuelto los fieles a sus parroquias para participar en la Eucaristía tras 2 meses de confinamiento. A los templos de las localidades que entraron en la fase 1 el 11 de mayo se han sumado el resto el pasado lunes 18, cuando toda la Comunidad Valenciana ya estaba en esta primera fase. A la ilusión se han unido la responsabilidad y la precaución tanto de sacerdotes como de fieles para cumplir las normativas sanitarias. En algunas parroquias también han aumentado las misas del fin de semana para evitar aglomeraciones y para que todos puedan asistir. Y el pasado 18 de mayo se cumplió el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, un papa que marcó la historia mundial de Europa, de España y sobre todo marcó la historia de la Iglesia y que, tal y como asegura el arzobispo de Valencia en su carta semanal, fue un verdadero testigo como los apóstoles que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y les contamos una historia de un llamamiento de auxilio que surtió efecto. El sacerdote Olvier Hernández, párroco de San Miguel de Soternes, de Mislata y delegado de Migraciones del Arzobispado de Valencia, lanzó desde las páginas de Paraula un angustioso SOS, un llamamiento a las empresas de alimentación para que ayudaran a dar de comer a las familias más necesitadas. Este pasado 15 de mayo, la Cáritas parroquial pudo repartir alimentos para 84 familias. Y en Paraula les acercamos el testimonio de las religiosas. La pandemia provocada por el COVID-19 y el consiguiente confinamiento decretado por el estado de alarma que hemos vivido ha cambiado nuestras vidas, también la de las religiosas, tanto de vida contemplativa como de vida activa. Las primeras no han dudado en dedicar aún más su tiempo a la oración, mientras que las segundas han puesto en marcha iniciativas para ayudar a los demás. Y precisamente de una de estas iniciativas les contamos. Son 4 religiosas de Pureza de María que cocinan para 40 personas en pobreza extrema. Les preparan comida y se la dan con un escrito de ánimo a las puertas del Colegio Pureza de la Avenida del Cid de Valencia. Cada día cocinan algo diferente y hacen menús variados, siempre de comida casera, con 2 platos y fruta. Y en el apartado joven entrevistamos a Miss Lucy, o lo que es lo mismo, Lucía López Cuenca, maestra de educación primaria en lengua extranjera del Colegio Diocesano San Roc de Alcoy. Desde que comenzó el confinamiento es una de las profes que entra en nuestras casas a través de Clan y la 2 de Radio Televisión Española para enseñar a los más pequeños todo sobre el inglés.
De los sacerdotes que conozco, lo que destacaría es la felicidad con la que entregan su vida cotidianamente, la radicalidad con la que están dispuestos a ser santos y la plenitud de sentido que encuentran en su vida, y así lo muestran. Especialmente en este tiempo en el que todo parece caerse abajo, el sacerdote, el cristiano, el católico, sigue teniendo una misión de ser santo y comunicarlo a todo el mundo. Yo alabo especialmente a todas las personas, ¿no?, que están en Cáritas. Es el ejemplo que más conozco más cercano, ¿no? En mi parroquia, por ejemplo, el equipo de Cáritas parroquial vino, se volcaron, se organizó todo, se estuvo atendiendo a muchísimas familias, ¿no?, muchísima gente que pasaba por allí para poder ser atendida, ¿no? Y estuvimos pues más de 2 horas y pico, ¿no? Tantísima gente comprometida, ¿no? Como la Iglesia ha vuelto a estar en la vanguardia, ¿no? Ha vuelto a estar a primera fila. Don Miguel Lluc, que fue mi director espiritual en el Seminario Menor, el estar enamorado de Jesucristo como él me transmitió, y de los sacerdotes que actualmente me rodean. Me gustaría señalar el estar abierto a los fieles en todo momento, la entrega total que hacen. Pues por ejemplo, Ramón, pues todo lo que está haciendo, ¿no?, por la parroquia, ¿no?, que todo lo que se da, todo lo que se desgasta, ¿no?, por la parroquia, con los jóvenes, con los mayores, verdaderamente con toda la parroquia, ¿no? Y estoy muy agradecido a ellos, ¿no?, por todo esto. Para mí un sacerdote es un hombre de Dios, ¿no? Un hombre que desde la oración va a la acción, ¿no?, a lo pastoral, que se entrega a la comunidad que el Señor le ha encomendado, que vive tanto la celebración que ayuda a vivirla con él a esa comunidad que está con él viviendo. La referencia que más marco es la de un sacerdote que se dedica totalmente a la gente. Un sacerdote que a mí me cambió la vida, ¿no?, y que lo podías encontrar en cualquier momento. La delicadeza con que lee la palabra de Dios, ¿no?, la delicadeza y el tacto con que consagra, es la misma delicadeza con que trata a las personas como auténticos templos del Espíritu. Para mí eso es fundamental, poder vivir como otro Cristo, como palabra de Dios viva en el mundo. De los sacerdotes me parece impresionante, ¿no?, la labor especialmente de aquellos que están en los hospitales, ¿no?, que no se han rendido. Pues muy orgulloso del compromiso, ¿no?, de esos hermanos sacerdotes, del pueblo de Dios que no se rinde, y de la Iglesia que en la medida en que puede sigue estando a la vanguardia de la ayuda del más necesitado. Yo también soy parte. 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 Como todos los meses, el Papa Francisco nos pide rezar por una intención en particular. Si bien el Papa ha dedicado varias homilías y está rezando intensamente por el fin de la pandemia y por todas las víctimas y los enfermos de este virus, nos recuerda que recemos por esta intención que ha dedicado para el mes de mayo, una intención que fue fijada con varios meses de antelación, y se trata de rezar por los diáconos para que sean un signo vivificante de la Iglesia. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Y ahora sí, Eduardo, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y será hasta la semana que viene. Cuéntanos qué contenidos nos puedes adelantar, Eduardo. Gracias, Ángela. Pues la semana que viene en Encuentros conoceremos, entre otras cosas, el testimonio de fe de un joven religioso dominico en Valencia que se contagió con el COVID-19. Eso y algunas otras cuestiones ya la semana que viene. Hasta entonces les agradecemos su compañía en esta media hora
y les deseamos que pasen en la medida de lo posible una feliz semana y sobre todo mucha responsabilidad y mucha prudencia todavía en este momento de desescalada, de progresivo desconfinamiento en el que estamos en España. Hasta la semana que viene. Adiós.